Mi nuevo camino. Por más que lo intento, no logro ponerle nombre a ese sentimiento que nace en mi interior y que se manifiesta cada vez con más fuerza. Este sentimiento que de alguna forma me hace sentirme atraído por el aullido de los lobos, por lo salvaje de la naturaleza, por la oscuridad del bosque y por el poder del fuego para alumbrar la noche. Por primera vez en mi vida soy capaz de sentir amor y el calor de un hogar junto a Thornton, pero es insuficiente. Hace una tarde fría de invierno, Thornton acomodado en una mecedora frente al fuego ardiente de la chimenea conmigo en sus pies, el resto de los perros fuera jugando con la nieve que había dejado la noche helada. Al oír el aullido de los lobos que daban comienzo a la noche, salgo corriendo dejando a Thornton dormido plácidamente, yendo en busca de ellos. Y por primera vez los tengo delante. Son grandes, con un pelaje precioso y una musculatura poderosa que les permite moverse a grandes velocidades. Uno de ellos me observa y se acerca a mí a la vez que yo a él. Nos solemos el uno al otro, identificándonos como seres de la misma especie, y rápidamente me acogen como a uno más. Camino con ellos durante horas, y todos me empujan para avanzar con más velocidad para no separarme del grupo. Pero finalmente vuelvo desandando todo lo que había recorrido con ellos, para ver por última vez a Thornton, que me había regalado muchos momentos especiales e inolvidables, y para agradecerle todo lo que había aprendido durante lo vivido a su lado. Ahora es mi momento de seguir mi camino y de encontrar mi lugar en el mundo junto a ellos, los que a partir de entonces serán mi nueva familia.